Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar con la primera parte de la clase teórica práctica de base de datos. Em, ya estuvieron viendo con Santiago en teoría lo que es una base de datos, ¿sí? Lo que es la persistencia de datos, por qué necesitamos en prácticamente cualquier sistema web empezar a almacenar esos datos que generan los usuarios. A partir de ahora se pone muy interesante la materia, todo lo que hagamos de acá en adelante va a llevar una base de datos, así que vamos a seguir aprendiendo y construyendo arriba de una base de datos. Em, y ya, como decía en teoría, empezaron a ver con Santiago cómo se crea una base de datos de SQL, cómo se accede a ella, cómo creo mis tablas, cómo accedo a la información, cómo inserto, cómo elimino. Bueno, van a seguir viendo con Santiago algunas cosas más, pero todo lo venían haciendo desde el cliente este MySQL. ¿Sí? Todavía no integraron su aplicación PHP o su aplicación web a esa base de datos. Simplemente la crearon, empezaron a jugar un poco con ella, a entender las consultas SQL, que es de lo más importante. Pero lo que vamos a empezar a hacer los jueves, en la teoría práctica, en esta clase y en las que viene, es cómo desde mi aplicación web, una vez que tengo creada esa base de datos, empiezo a acceder a las tablas en las que fuimos almacenando datos. Con Santiago lo que vieron es crear una tabla con distintas columnas. Yo no voy a repasar mucho de eso, a medida que vayamos haciendo algo puedo ir charlando, pero la idea es que ustedes esto ya lo vayan viendo en teoría. Y lo más importante que empezaron a ver con Santiago eran las consultas de SQL, que las hacían directamente desde acá, ¿sí? Un poco para empezar a interactuar con esas bases de datos. Yo tengo la tabla Transactions, que es la que hicieron con Santiago. Y por ejemplo, la primera consulta que aprendieron en SQL es el select, ¿no? Seleccioname toda la tabla. Esta me traería todos los registros. Después empezaron a aprender a filtrar. Seleccioname de la tabla solo, por ejemplo, los que tengan Transaction ID igual tanto, no me acuerdo ninguno. Vamos a poner cualquiera. Bien, me dolió 0, porque seguramente no había ninguno. Pero bueno, si pongo bueno, este número grande, vamos a select where transaction ID es igual a ese numerito. Ahí está. Bueno, después aprendieron a insertar, a eliminar, etc. Hoy lo vamos a hacer. Repito, ¿qué vamos a hacer hoy? Esto mismo, cómo nos conectamos desde PHP con esta base de datos MySQL para empezar a operar esos datos, que es un poco eh, lo que vamos a hacer, ¿no? Obviamente que la base de datos no solo va a quedar ahí, no tendría sentido, la vamos a integrar con nuestra aplicación. Como vieron con Santiago, las bases de datos, sea cual sea, MySQL y otras que habrán visto que les mencionó, que empezarán a ver en la carrera también, em, funcionan en un módulo, en un servicio independiente. ¿Sí? Entonces, si volvemos al diagrama de arquitecturas que tenemos de nuestra aplicación web, en el lado del servidor, ¿sí? Tenemos el servidor web propiamente dicho que atiende los llamados, nuestra aplicación web, ¿sí? En PHP en este caso, y este PHP que tenemos acá se va a conectar con el módulo de MySQL. ¿Sí? Todo internamente va a correr en nuestra máquina, en nuestro servidor local. ¿Sí? Pero está separado de nuestra aplicación. Lo que vamos a entender hoy es cómo desde PHP, de manera muy sencilla, con código, vamos a poder generar consultas a esta base de datos. Las mismas que hacían con Santiago y que hicimos recién por acá, a modo de prueba. ¿Sí? Los vamos a hacer de PHP para después poder mostrar esos datos en una página, en lo que sea. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Si miramos el diagrama de secuencia, lo que va a pasar, si vemos todo el flujo de la arquitectura cliente-servidor, cómo interactúa todas las partes, van a ver que el browser hace el llamado HTTP, el request, lo atiende el servidor web ejecuta el módulo PHP porque entiende que es una generación dinámica, ¿sí? Y el módulo PHP consulta la base de datos, obtiene esos datos, ¿sí? Sea lo que sea, arma una respuesta y la devuelve al cliente. Veníamos haciendo algo los jueves consultando un arreglo fijo. Bueno, ahora ese arreglo no va a existir más. Realmente vamos a consultar una base de datos donde van a estar almacenados los datos de verdad. Bien.
¿Cómo se hace esto? Nosotros lo vamos a ver desde PHP hoy, ¿sí? Como siempre digo, la idea es la misma desde cualquier lenguaje. Ustedes si estuviesen haciendo un backend en Java, un backend en JavaScript, lo que sea, la idea va a ser la misma. Nosotros lo vamos a ver puntualmente de PHP porque es el lenguaje que usamos, pero la idea, estos 4 pasos que yo voy a mostrar, generalmente se repiten en cualquiera sea el lenguaje que usemos para programar el backend, ¿sí? Entonces, los 4 pasos que vamos a seguir siempre que querramos hacer una consulta a una base de datos, y cuando digo consulta estoy hablando de un insert, de un select, de un delete, ¿sí? Pero cuando quiero hacer una operación sobre esa base de datos, siempre vamos a hacer estos 4 pasos, ¿sí? Yo voy a empezar con un ejemplo muy concreto, muy sencillo, y en la segunda parte vamos a empezar a hacer una aplicación en donde usamos una base de datos un poco más eh, completa, ¿no? Pero básicamente vamos a tener estos 4 pasos. Siempre vamos a abrir una conexión. Una vez que abrimos la conexión con esa base de datos, o sea, con esta, ¿sí? Vamos a enviar la consulta que queremos hacer y cuando nos devuelve el resultado vamos a procesar esos datos para generar el HTML resultante. Una vez que hicimos todo eso, cerramos esa conexión y esperamos otra solicitud del cliente. Ejemplo, queremos ver el listado de noticias como hicimos el jueves pasado en la clase. Bueno, cuando nos llega la petición para mostrar todo el home, que mostramos todas las noticias, abriríamos la conexión con la base de datos, ¿sí? Haríamos un select, haríamos una consulta acá, em, con la sentencia para obtener todas las noticias, procesaríamos esas noticias, armaríamos el HTML como hacíamos la otra vez, devolvemos ese HTML y cerramos la conexión. Eso es lo que vamos a hacer hoy. En PHP existen funciones muy específicas para acceder a una base de datos MySQL, que son estas, y se la dejamos en modo informativo, pero nosotros vamos a usar otra, ¿sí? Que es similar y ahora vamos a contar por qué. Pero acá lo podemos ver, si alguien quisiera directamente ya empezar a consultar una base de datos de PHP, una base de datos MySQL de PHP, podría generar esos 4 pasos que yo dije de esta forma, ¿sí? PHP tiene sus funciones específicas para MySQL. Primero abro la conexión con esta función de acá, y es importante empezar a entender estos parámetros. El host, donde está corriendo mi base de datos, el usuario, el password y la DB. Una vez que tenemos la conexión, hacemos la consulta, en este caso el select asterisco, por ejemplo, from, bueno, acá faltaría el from y bla, bla. Obtenemos ese resultado de esta forma, digo un fetch all. Una vez que guardamos esos resultados, los tenemos en un arreglo, los recorremos, los mostramos y cerramos la conexión. ¿Por qué paso rápido esto? Porque no vamos a usar esta forma, pero sí les queríamos mostrar que podríamos ya empezar a usar MySQL directamente desde PHP. ¿Por qué digo que no vamos a usar puntualmente esta forma? Como les dijo Santiago, existen muchos tipos de base de datos, muchísimos, ¿sí? Lo importante es que uno elija en su sistema qué base de datos va a utilizar y cómo va a guardar esos datos. Entonces, puede llegar a pasar que en un momento nosotros desarrollemos un sistema muy grande y venga alguien o el cliente o por alguna razón, la que sea, nos diga, mira, vamos a pasar de MySQL a Oracle, ¿sí? Y si nosotros creamos toda la aplicación para que funcione con MySQL, estamos en un gran problema, ¿sí? Incluso las bases de datos, esto lo van a aprender el año que viene, las bases de datos relacionales SQL, tienen diferencias entre sí. No es lo mismo código para MySQL que para Postgres, etc. Así que deberíamos reescribir todo nuestro código si usamos esta forma. La forma clásica que tiene PHP. ¿Cuál es nuestra cara si pasara eso? Bueno, para eso vamos a usar algo que es importante, que es PDO, que es la forma que nosotros en esta materia, la que más normalmente se utiliza para conectarme desde PHP a mi base de datos. ¿Qué es PDO? Es una capa de abstracción, básicamente. Lo que hacemos es escribimos un solo código y ese código nos aseguramos que va a funcionar para cualquier base de datos. Primer ventaja de esto, primera y hay varias, es que nos independiza del tipo de base de datos que estemos usando. En esta materia vamos a usar MySQL, pero el año que viene, entiendo, en la materia base de datos, ustedes usan Postgres. Entonces, este mismo código que hacemos hoy,
el año que viene aprenden Postgres y les va a funcionar. No debería cambiar mi aplicación. Esa es una de las primeras ventajas que tenemos y podemos hablar de otras. Entonces, básicamente PDO es un intermediario entre toda la lógica de la aplicación, o sea, nuestro PHP, básicamente, y los datos de nuestra aplicación. Y cómo vamos a consultar esos datos de la base de datos. Es un intermediario. Entonces, ahora, PHP va a usar PDO para conectarse a la base de datos. Entonces, repito, y importante esta pregunta, ¿qué es PDO? Es una capa una capa de abstracción que nos permite desde PHP comunicarnos con una base de datos. Bueno, PHP y PDO soportan la mayoría de las bases de datos conocidas, MySQL, que es la que usamos nosotros, SQLite y varias más, Postgres, Microsoft SQL. Pero a nosotros nos importa MySQL en este caso. Bien, ¿y cómo hacemos para seguir esos mismos pasos en PHP, pero con PDO? Muy similar, reduce algunas líneas y esta es la forma que vamos a aprender en esta clase y en las que vienen, ¿sí? Entonces vamos repito, a realizar estos 4 pasos para obtener mis datos, para conectarme a la base de datos, pero utilizando PDO. Bien, esta slide la voy a dejar medio a mano porque vamos a ir haciendo un ejemplo y la vamos a tener a mano, y la vamos a tener siempre de guía. Van a ver que yo siempre voy a volver a esta slide, sea cual sea la consulta que yo quiero ejecutar acá. ¿Sí? Yo, por ejemplo, quiero empezar mostrándoles cómo desde una aplicación, desde mi aplicación, un PHP sencillo, quiero ejecutar esta consulta. Un select de toda la tabla. Pero, obvio que no lo quiero tener acá en el PHPMyAdmin, lo quiero tener en mi página web. ¿Okay? Bien. Vuelvo acá. Lo vamos a ver por arriba y a medida que lo vamos haciendo lo voy a explicar un poquito más en detalle. Pero básicamente para abrir la conexión vamos a usar un new PDO en donde adentro de PDO, que es un objeto, ustedes ya están viendo objeto, como parámetro le vamos a pasar los parámetros de conexión a la base de datos. ¿Sí? Primero toda la ruta, que es esto de acá, que es el host, que está corriendo localhost en este caso, el nombre de la base de datos, esto es importante. Si su base de datos se llama TPE, será TPE. La codificación de los datos en que están guardados, esto también es importante para no tener problemas con los caracteres especiales. Y por último, los 2 últimos parámetros, las contraseñas que tiene la base de datos. Con Santiago vieron que las bases de datos se protegen con usuarios y contraseñas. Cuando estamos desarrollando local, generalmente no se le pone contraseña, porque no hay peligro. Cuando esto llega a un servidor web real, donde mi página esté corriendo, mi aplicación esté corriendo, se tiene que proteger con contraseñas seguras. Entonces por ahora, como es local, vamos a usar el password y la contraseña default que nos setea XAMPP cuando instalamos MySQL, que es root y la contraseña vacía. Una vez que nos conectamos, de esta forma enviamos la consulta y obtenemos el resultado. Preparamos la sentencia siempre y después la ejecutamos. Ese select asterisco from tarea que yo hago o from lo que sea, transacciones serían en el ejemplo mío, que yo hago acá. Perdón. No estoy. Esto que yo hago acá, para hacerlo desde PHP una vez que abrí la conexión, eso se hace prácticamente con 2 líneas. Primero se prepara la sentencia o la query, ¿sí? Usando el objetito de conexión DB, que la creé acá, lo guardo acá y una vez que la tengo guardada la ejecuto. Se hacen 2 pasos. Ahora vamos a ver por qué. Una vez que la ejecuté, le pido los datos. Una vez que esto se repite siempre. Recién ahí, cuando la ejecuto y obtengo todos los datos, tengo mi arreglo de datos que yo quiero usar en mi PHP para mostrar. Una vez que los tengo, los puedo recorrer, imprimirlos o hacer lo que yo quiera con esos datos. ¿Sí? Lo importante es obtenerlos. En el paso 2 lo vamos a obtener. Acá, cuando yo hago ejecutar y fetch all, ahora lo vamos a ver bien detallado. En esta parte lo que yo estoy haciendo, básicamente, es esto.
es desde PHP ejecutar una sentencia y obtener todos los datos. Esta parte de acá, perdón, es esta parte de acá. Desde PHP ejecuto la consulta, obtengo los datos y una vez que los tengo ya creo el HTML que quiero, devolver de forma dinámica y lo devuelvo. Que es importante PDO, que la conexión la cierra solo PDO, no lo tenemos que hacer nosotros. Si no estaríamos usando PDO, siempre, pero siempre hay que cerrar la conexión. En este caso, PDO se va a encargar de cerrar las conexiones una vez que termine de hacer la consulta. ¿Ok? En principio, esa podría ser otra ventaja. Bien, vamos a hacer un ejemplo con esto. Voy a dejar esta slide acá y de paso vamos a ir de a poquito repasando todo esto. Voy a hacerme un archivo PHP muy sencillo, que no va a hacer nada, no voy a poner ni HTML complejo ni nada, como para empezar a hacer algo, en donde voy a empezar a hacer consultas a la base de datos, estas transacciones que ya tenían con Santiago. Yo ya la tengo hecha. La tengo acá. Recuerden que para entrar al PHP MyAdmin, ponemos localhost directamente, nos va a aparecer este panel si usan SAMP, y de acá vamos a PHP MyAdmin. Yo ya tengo creado mi base de datos y adentro mi tabla de transacciones. Y esto ya lo vieron el lunes, lo podemos repasar en las clases, lo que sea. Yo voy a partir de acá. Esta es mi base de datos. Yo uso esto, tengo abierto el PHP MyAdmin, porque quiero ir mostrándoles las consultas. Cuando inserto un dato quiero que lo vean. Pero obviamente que lo vamos a hacer desde PHP. Así que me voy a abrir este archivito de acá. Yo tengo un archivo PHP básico. No le voy a poner head, no me voy a centrar en el HTML. Ustedes ya saben que siempre las respuestas tienen que ser un HTML completo. Yo acá voy a hacer algo peladito a modo del primer ejemplo. Para empezar a interactuar con la base de datos. Transaction PHP. Lo tengo ya dentro de mi carpeta htdocs y toda la bola. Yo podría entrar por acá, host web 2, 2023, y le puse db ejemplo, transaction PHP. Obviamente en blanco porque no tengo ninguna salida. Si yo pusiera echo h1, primer ejemplo de PHP más base de datos. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, metemos esto ahí acostadito y vamos a poder codear acá y ver acá lo que pasa. Bien. Plano para abajo. Copié y pegué los 4 pasos para siempre tenerlos ahí a la mano y para que me crean que siempre son esos 4 pasos. Lo que va a variar mucho es la consulta que yo quiero enviar. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Voy a empezar haciendo lo más básico, un select. O sea, quiero listar acá todas las transacciones. Entonces voy a hacer un echo, por ejemplo, echo, un h2, lista de transacciones. F5. Y acá abajo voy a imprimir una tablita, lo que sea. Cualquier cosa HTML para poder listar estas transacciones que tengo acá en la tabla Transactions, pero las quiero listar en mi página. Recuerden que está corriendo todo de manera local en mi servidor. Yo prendí, no lo vi, ya lo tenía hecho, adelante de ustedes, prendí Apache y prendí MySQL. Algo importante me olvidé de mencionar. Hasta el jueves pasado nosotros trabajamos con Apache. Pero ahora que vamos a una base de datos, prendo el módulo de MySQL. Si no, no me va a dar nada. Así que verde también MySQL. Si tienen algún problema, no les levanta, les da algún error, en las prácticas lo tratan de ver con sus ayudantes. Bien, bueno, vamos a hacer una función PHP, así suelta, que se llame showTransactions. Y lo que va a hacer esta función es, obviamente, listarme todas
las transacciones. O sea, me va a ejecutar una consulta en la base de datos y me la va a listar. Bien. Tengo los pasos acá. 1. Abrimos la conexión a la DB. No me lo acuerdo de memoria. Me voy a ir acá. A mi machete. Y vamos a mirar qué teníamos acá. ¿Cómo se abre? Uso una variable DB en donde voy a guardar el acceso a mi base de datos. Y hago new PDO y le tiro todos los datos. Voy a dejar ahí el costadito. Entonces, pesos DB. New PDO. Y acá dentro van todos los datos. Primero, todo el host a donde está corriendo mi base de datos. No pretendo que se lo acuerden de memoria. Lo van a tener a mano, lo pueden buscar en internet. ¿Sí? Pero sí pretendemos que sepan, cuando copien y pegan, en dónde poner sus datos. En este caso, vamos a copiar y pegar el primer parámetro. Son 3 parámetros, recuerda. Le dije que el primer parámetro es a dónde está corriendo mi base de datos. Ahí. Host igual localhost, corre localhost, mi base de datos. Y el nombre de la base de datos. Ojo, no es el nombre de la tabla. Acuérdense que una base de datos puede tener muchas tablas. Lo primero que yo tengo que crear es la base de datos, o sea, ese gran paquete, esa gran caja que tiene todas mis tablas de la base de datos. Ejemplo-db se llama mi base de datos. Y está bien. La tabla se llama transacciones, pero la base de datos se llama ejemplo-db. Y charset UTF-8 es el que usamos por default para no tener problemas con los caracteres. Y luego usuario y contraseña. En este caso root. Si instalaron SAM sin casi un siguiente, si no especificaron otra contraseña, otro usuario, ponen root y la contraseña la dejan vacía. Si lo instalaron de otra forma, o por ejemplo sé que en MacOS se lo instala con root, contraseña root en vez de vacía, bueno. Eso lo van a ir viendo ustedes. Si no ponen bien el usuario y contraseña, les va a dar un error esto. Y acá ya estaría la conexión abierta. En DB, en pesos DB, en esta variable, lo que se está almacenando es un objeto, y ahora a partir de ese objeto en PHP yo puedo empezar a hacer consultas a la base de datos. ¿Sí? Paso 2. Enviamos la consulta y obtenemos el resultado. ¿Cuál es la consulta que quiero enviar? Yo quiero obtener todas las... Les pregunto como si me pudieran contestar, ¿no? Pero bueno. Quiero obtener todas las transacciones. Bueno, con Santiago vieron que la query o la consulta para obtener todas las transacciones es select asterisco from y el nombre de la tabla. Transaction. Vamos a probarla acá. Es ese, ok. Acá a la derecha estoy probando nada más, ¿no? Así que me voy a copiar. Esta es la consulta. Bueno, había un par de pasos para hacer el paso 2. Podemos decir que el paso 2 tiene sus pasos. Primero es preparar la consulta. Entonces yo voy a poner query. Acá voy a guardar el resultado de la preparación de esa consulta. Básicamente la consulta la voy a guardar en query, pero no la ejecuto todavía. Estos eran como, yo les expliqué hoy un par de subpasos. DB y accedo a una función que se llama, a un método de ese objeto que se llama prepare. Acá adentro escribo la consulta que yo quiero hacer, sea cual sea, en este caso es select. ¿Sí? Select es el que tengo ahí arriba. Asterisco from transactions. Esta misma que escribí a la derecha, la escribo acá. Recién ahí la preparé pero no la ejecuté. Les puedo hacer una analogía media extraña, que no es lo mismo, pero sería como que la escribo, ¿no? Ahí la preparo y cuando está todo bien, la ejecuto, que sería cuando yo aprieto el botón acá. Por hacer una analogía, para que se acuerden que son siempre dos pasos. Una vez que tengo la consulta preparada, directamente acá abajo hago query, execute. Llamo a la función execute sin parámetros, después vamos a ver qué parámetros podrían ir acá adentro, ¿no?
Recién ahí estoy ejecutando la función. Recién ahí estoy, perdón, la consulta. En teoría, vamos a ver si anda. Una cosa es ejecutarla, pero otra cosa es obtener los resultados. Yo puedo ejecutar una query en SQL desde PHP, ¿sí? Pero también puedo ejecutarla y obtener los resultados. En principio, cuando quiero obtener cosas, necesito ejecutarla y obtener esos resultados. A veces, cuando quiero eliminar, simplemente la ejecuto y no obtengo nada, porque no me interesa obtener el resultado de una eliminación. Por eso se hace la diferencia entre ejecutar y consultar, dar esos resultados, o solamente ejecutar. En el caso del select, siempre vamos a ejecutar la consulta y después obtener los resultados. Así que una vez que hice eso, me defino otra variable. Acá voy a guardar el resultado, transactions, por ejemplo. Y a esta query, la que tengo ahí arriba, que ya la ejecuté, le vamos a llamar a un método interno que se llama fetchAll. FetchAll, traducido, sería como traerme todos los datos. Los selects, estos selects, cuando no pongo ningún where, generalmente traen muchos datos, traen uno más, o sea, me traen todos los datos de la tabla. Entonces, el primer método de acceso a esos datos que vamos a empezar a usar a través de la query es fetchAll. ¿Sí? Obtengo todos los datos. Obtengo todos los datos que arroja la query. O resto. En teoría, acá, ahora, porque ya preparé la consulta, ya la ejecuté y ya obtuve los datos, en teoría en transactions ya tengo el arreglo de todos estos datos de mi tabla. Ahora vamos a empezar a hablar en qué forma los tengo. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Primero quiero mostrarles que están acá. Voy a hacer un bar dump del arreglo transactions. Vamos a hacer un bar dump. Y después vamos a empezar a hablar un poquito este fetchAll, por qué fetchAll, qué parámetros voy a poner acá adentro. Yo voy a usar el primero que aparece acá y ya nos ponemos a hablar de eso. ¿Sí? Porque es importante esta parte, acá es donde va a cambiar bastante. Si bien son 4 pasos iguales, el paso 2 es el que cambia bastante y tenemos que empezar a entender la diferencia entre fetchAll, fetch, que después vamos a usar, y qué parámetros usamos acá adentro. Acá adentro lleva un parámetro obligatorio, el fetchAll y el fetch. ¿Sí? O sea, el método que usamos para obtener esos datos, que básicamente le estamos diciendo a PDO en qué formato queremos obtener esos resultados. ¿Sí? Fetch. El que vamos a usar nosotros es fetch of. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos la consulta y obtenemos todos los datos, PDO nos va a devolver un arreglo, ¿sí? En donde cada elemento de ese arreglo es una fila de esta tabla, ¿no? Un registro de esta tabla, o tupla, quizás le dijeron con Santiago, entera, ¿no? La fila, por así decirlo, pero el formato de esa fila va a estar encapsulado en un objeto. ¿Se acuerdan los objetos de la clase estándar que usamos en PHP? Que usamos para primera y segunda clase, que ahí simulábamos las noticias o simulábamos los desarrolladores. Bueno, ahora cada fila va a estar encapsulada en un objeto en donde cada propiedad del objeto es una columna. Y esto es importante. Ahora, si quisiéramos iterar este arreglo de estas filas, lo que vamos a estar iterando es un arreglo de objetos. Muy parecido cuando iterábamos un arreglo de objetos en JavaScript, de objetos JSON, en donde íbamos iterando y accedíamos a cualquier propiedad del objeto con un punto. Bueno, acá va a ser lo mismo. Vamos a poder iterar este arreglo que nos devuelve el fetchAll. Y vamos a poder ir accediendo en cada iteración, en cada objeto, a las propiedades de la columna. Vamos de a poco, vamos a ver si hasta acá nos imprime algo. Si todo lo que escribí está bien, lo que vamos a ver en este bar dump, que lo hago a modo de debug para ver qué aparece, es un arreglo de 4 elementos, porque hay 4 filas, ¿sí? En donde cada elemento es un objeto
Un objeto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 propiedades. Tiene Transaction ID, Customer ID, Channel, Product, Price y Discount. Como si fuese un objeto JSON, ¿eh? Acuérdense que no es un objeto JSON, es un objeto en este caso. Ustedes ya saben lo que es un objeto. Bien. Y 4, cerrar la conexión no es necesario. ¿Sí? No es necesario. Lo voy a poner, después lo borro. Necesario cerrar la conexión. Y todo este machetito lo podemos borrar para que nos quede un poco más prolijo. Vamos a probar esto, vamos a hacer un resumen y vamos a hacer... Acá escribí mal conexión, me parece. Connect. No sé ni cómo se escribe, ¿eh? Me la confundo con inglés. Conexión. Está bien, con X. Connection es en inglés. Conexión. Bien. Bueno, si tengo una función, la tengo que llamar. Como estamos en un PHP plano, directamente hago show transactions y se va a llamar. F5. Anduvo. Pareciera que está. Cuando hago el bar dump del objeto me lo imprime de una manera medio feo. Creo que puedo hacer esto. Solo para que nos quede un poquito más lindo. Si yo eso lo etiqueto en unas... Perdón, lo encapsulo, lo envuelvo en unas etiquetas de HTML que se llaman pre, me parece. A ver. No sé si esto... Sí, sale un poquito mejor. Buenísimo. A modo de bug, ¿eh? Obviamente yo no voy a imprimir así nomás. ¿Ven que tengo un arreglo de 4 objetos? Esto está bueno. Vamos a hacer así. El primer objeto es el que obtiene la información de la primera columna. Ven que hace Transaction ID 1023, no sé, 1123. Customer ID 60067. Bueno, y así las 4. A la derecha doy F5. Miren si yo inserto, voy a insertar. Acá voy a insertar una. Transaction ID, vamos a poner cualquier cosa. Acá. Estoy insertando en PHPMyAdmin, ¿no? Como lo que venía haciendo con Santiago. O con una consulta de SQL, ¿sí? También lo puedo insertar por acá. Todo a modo de prueba y para jugar está bien. Customer ID 1. 2, perdón. Bueno, vamos a poner cualquier cosa. Discount 2. A ver si me deja insertar. No. Ah, puse un valor mal. Editar en línea. Bueno, voy a tener que hacer así. Customer Channel Product. Hay algo que me dijo que estaba mal. AA for column. Esto. ¿Sí? No, perdón. Entrada duplicada. Ahí está. Ahí tengo, bueno, dos, no sé qué pasó, porque me insertó, el primero me había dado error, no importa. Agregué 2 columnas más, a mano, de PHPMyAdmin, no lo hice con PHP, pero al menos si me voy a mi PHP, que me imprime toda esa lista consultando la base de datos, doy un F5, ¿sí? Refresco y ya tengo 6 registros. ¿Ven? Ya aparecieron esos dos que agregué de mano. Bien, volvamos al código entonces. Repito un poco. Lo que hice fue, ya tenía mi base de datos creada, mi tabla creada con datos, y empezamos en la primera clase en donde empezamos desde PHP a vincularnos con ese servicio MySQL para obtener datos. Para insertarlos, para lo que sea. Lo único que hice recién es obtenerlos, que es la primera operación de esas 4 operaciones famosas que vieron con Santiago. Pero todas siguen un poco esta receta. Abro la conexión, que es esto de acá. ¿Sí? Este de acá.
preparo y envío la consulta. Bueno, que hace un select asterisco, bla, 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 acá. Obtengo esos datos y una vez que los obtengo los muestro. ¿Qué voy a hacer yo? Un poquito más lindo, para que se entienda lo que quiero hacer. En vez de hacer un bar dump, ¿qué hago con los arreglos cuando los obtengo? Lo hacíamos en web 1. Los recorro y los imprimo. Bueno, voy a hacer algo. Voy a hacer... bueno, voy a hacer una lista media rápida, ¿no? Voy a hacer un for each. For each. Pesos, transactions. As. Pesos, transaction. Un for each. Pueden hacer un for común si no se acuerdan el for each. Y acá hago un echo. Li. Y puedo ir concatenando cualquier columna de mi objeto transaction, ¿sí? Que son estas 6 filas que yo tenía. Puedo hacer transaction, transaction bajo ID era una. Acá hice algo mal. ¿Qué hice mal? Ahí. Estaba mezclando PHP, JavaScript. Puedo hacer un guión y podría poner, a ver, no me acuerdo la base de datos. Lo que yo tengo que tener muy en cuenta es la estructura de mi base de datos, ¿no? ¿Qué columnas tengo, básicamente? Vamos a hacer así. Esto acá de vuelta. Tengo Transaction ID, Customer ID, Transaction Customer ID, bajo ahí. Otro guión, podrían hacer una tabla con esto, ¿eh? Yo voy a hacer un li, que es lo más fácil. Lo mejor sería hacer una tablita. Y es lo que le vamos a pedir a ustedes. Customer ID, Channel Product. Bueno, y podríamos imprimir todo esto. Yo voy a solamente imprimir el channel. Bueno, voy a hacer una cosa así. Channel, 2 puntos. Y pongo transaction. Y accedo a la propiedad channel. Ven como concatené, vamos a abrir esto. Como concatené, que me falta el li que cierra. Li que cierra y un UL para completar el HTML, por más que estemos siendo muy desprolijos, tirando HTML así nomás. Ya empezamos a separar en la clase anterior y vamos a llevar a lugares más, todavía a formas más prolijas, pero de cierta manera lo que yo quiero mostrar es cómo armo un HTML válido para renderizar la lista de transacciones que saqué de una base de datos. Vamos a ejecutar esto. Ahora ese bardam que tiré ahí para probar si andaba, se vería tal cual. Resolver en una lista, ¿no? Sí, en una lista. Podría poner esto acá arriba, como para que quede un poco más ordenado. De todas maneras nosotros vamos a llegar a algo más prolijo. Y listo, de cierta forma yo ya tengo las... De cierta forma no, tengo las transacciones en mi código PHP obtenidas de esa base de datos y las muestro. Si yo vengo acá y agrego, bueno, al contrario, voy a eliminar esas dos que hice, las puedo borrar desde acá. Acá está bien, cuando elimino desde phpMyAdmin, que es el cliente, me dice, ¿estás seguro que quiere hacer esto? La voy a copiar. Borré. Vamos a venir acá. Doy un F5. No va a estar más. Bueno, y podríamos ir borrando. Estamos llegando al final de la primera parte de la clase. Bueno. Vamos a hacer una operación más. Con Santiago vieron que había 4 operaciones básicas. Obtener, que sería un listar, eliminar, modificar y agregar. Las famosas operaciones CRUD. Ahora las filminas, ¿no? CRUD operation, que es create, de crear, retrieve, de obtener, update y delete. O la R puede ser de retrieve o de read, ¿sí? Leer sería. Lo van a ver como las dos formas.
las 4 operaciones. ¿Qué acabo de hacer recién? Simplemente la R, read, retrieve, obtuve las tareas. Vamos a hacer una más desde este ejemplo y vamos a frenar acá. Vamos a hacer una eliminación. Vamos a hacer un delete. Voy a hacer una función que se llame delete transaction, que como parámetro reciba el ID de la transacción que quiero eliminar. Eso es importante. Y la voy a llamar con alguno de estos IDs, que eran los que yo uso para identificar la transacción. Acuérdense que lo vieron con Santiago, que el ID de esa tabla es la clave primaria, la que la identifica como el DNI. Bueno, no les mentí, van a ver que para hacer cualquier consulta, ahora lo que yo quiero hacer es delete from transactions where transaction ID es igual a un ID, por ejemplo, a 1023. En este caso, ese ID lo voy a pasar como parámetro. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer yo. Y bueno, no les miento, son 4 pasos. Igual, 1, abro la conexión. ¿Cómo abro la conexión? Con esto que está acá. Me lo copio y lo pego. Y después le vamos a hacer una mejora. Porque si no, cada vez voy a tener que andar copiando todo este choclo. No. Pero bueno, por ahora, sí, no importa, ustedes ya saben. Dividir, mejorar estos códigos, llevar cosas en común a una función. Vamos a hacer igual. Abro la conexión, hasta ahí, punto. 2. Envío la consulta. Entonces, 2. Envío la consulta. La consulta esa que tengo ahí arriba, delete from. Bueno, lo mismo. Hago una variable query. Se vuelve db prepare select asterisco. No, perdón. Es esta. Delete from transactions where transaction ID es un número. ¿Qué va acá? En ese número no. Va el ID. Que yo quería, ¿no? Le voy a poner con esto, así lo puedo concatenar. Punto y coma. En teoría, vamos a probar. Esto por ahora es suficiente para borrar la transacción que yo le pase como parámetro a esta función. La preparo pero no la ejecuto. Eso es lo de siempre. Query execute. Y el tercer subpaso del gran paso 2 era obtener los resultados. Cuando hago un delete, no hay nada que quiera obtener. Después vamos a hacer algunas cositas para saber si la borro bien, si la borro mal. Pero generalmente cuando borro, yo no estoy obteniendo nada. Simplemente le estoy mandando la consulta a MySQL para borrar. Y listo. ¿Sí? Y confío que se hizo bien. Por ahora. Después vamos a hacer algunas cosas, pero no los quiero confundir. Y por último, nada, cerrar la conexión que no existe. Ya está. El paso 3. A ver si estoy viendo. El paso. Este era el paso 3. Si veíamos el machete. El paso 3 era. Me voy a poner el coso. Era mostrar los datos. Mostrar los datos obtenidos. A ver si dije bien. El paso 3. Yo dije, vamos a usar siempre este machete acá. Procesar los datos para generar HTML. ¿No? Mostrar los datos obtenidos, lo mismo. Y el paso 4 no existe. El paso 3 y 4 en un delete no existen. El paso 4 porque no existe en PDO y el paso 3 porque no tengo que mostrar nada. No tengo que mostrar. A veces sí, a veces no. Pero generalmente cuando borro, borro. Y punto. Bueno, vamos a ver si esto anda. Vamos a buscar un ID para borrar. Yo quisiera borrar la tarea con el ID, perdón, la transacción con el ID este número grande. Si yo acá abajo llamo, perdón, a delete transaction, le vamos a mandar el ID ese. En teoría la va a borrar. Si primero llamo show transaction y después borro, primero me la va a mostrar todo y después la va a borrar. Y mi página va a quedar con información vieja. Entonces lo que puedo hacer es invertir el orden por ahora. Puedo primero borrarla y después muestro.
Estamos probando. ¿Sí? Lo que voy a ejecutar es todo esto. Vamos a ver si anda. Si no anda me va a dar un error, así que... En teoría, si aprieto F5, primero va a borrar esta, la 1000... Hoy puse esta, ahí termina en 130. Y después me muestra todas que van a ser las restantes. Van a ser las otras 4. Anduvo. F5. Ahora, estoy dando F5. Esto se está ejecutando. ¿Sí? Pero la verdad que no hay ninguna otra tarea con el 1000... ¿Ya qué número es esto? 1.130.000. No hay ninguna otra tarea con ese ID. Pero si pusiera la 12, F5 y borro la 12, listo. Después doy F5, se vuelve a intentar eliminar la tarea, perdón, la transacción con el ID 12 y no la puedo borrar. Estoy con tarea porque era el otro ejemplo que vamos a ver en la segunda parte. Lo mismo, y así podría ir borrando todas. Guardo acá. Bien. Voy a dejar esas dos. Ahora grande el código. Ven que básicamente sigo la misma receta, nomás que los delete tienen un paso menos. Por lo general que no quiero mostrar nada que me arrojó ese delete. Podríamos ver si existe primero. Bueno, todo eso lo vamos a ir haciendo a medida que avancemos en la materia. Yo quiero por ahora centrarme en cómo ejecutamos estas consultas que hasta ahora sabíamos hacerlas desde el cliente MySQL, nada más, para probar. Ahora ya las podemos integrar en nuestra aplicación. ¿Qué otra cosa quiero mostrar? Que después voy a hablar un poquito más. Es que cuando concatenamos datos en una consulta SQL, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque esto nos puede generar un problema de seguridad que se llama inyección MySQL, que lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces, no está tan bueno concatenar datos directamente así. Si bien funciona como vieron recién, puedo tener muchos riesgos. Lo que vamos a hacer es, en vez de concatenar el dato, bindear algo que se llama bindear los parámetros. ¿Qué es eso? Poner un signo de pregunta y en el execute asociamos un arreglo. Perdón. Estoy con el teclado cambiado. Un arreglo en el que se condice posicionalmente cada parámetro bindeado de esta consulta con el real. Pesos ID. Con esto voy a evitar la inyección SQL. La inyección SQL. ¿Qué es la inyección SQL? Algo que vamos a aprender bien con más detalle en la segunda parte. Pero quiero dejar este ejemplo cerrado, porque es simple, pero no quiero dejar, entre comillas, mal, diciéndoles que cuando yo quiero meterle un parámetro a la consulta que me viene desde la función, me viene desde algún lugar, en vez de concatenarlo y directamente con la variable, que podía funcionar, ustedes vieron que funcionó, vamos a bindear ese parámetro. Bueno, le ponemos un signo de pregunta y abajo en el execute le mandamos un arreglo con el valor real. ¿Sí? PDO por nosotros nos va a hacer esta consulta de modo seguro. Y eso es muy importante para evitar la inyección. Vamos a probar que esto anduvo con ese cambio. Voy a borrar la transacción con ese ID. Anduvo. Voy a borrar con este ID. Anduvo. Y no puedo borrar más nada porque no tengo nada. Hasta acá la primera parte. Es la introducción al acceso a una base de datos desde PHP. Con esto, yo les recomiendo que maduren un poco, que se vayan al práctico a hacer algunos ejercicios, si pueden, y vamos a empezar a hacer un ejemplo de un sistemita chiquitito, pero con base de datos, y que vamos a mantener casi todo el cuatrimestre, donde empezamos a usar una base de datos y cada vez vamos haciendo cosas un poco más complejas. Yo en la segunda parte, obviamente, voy a partir de esta base, ustedes ya saben consultar una base de datos, y vamos a crear entre todos un proyecto nuevo que lo vamos a poner en un repositorio y todas las clases lo vamos a volver a levantar para agregarle algo nuevo, ¿sí? Lo que tiene que quedar en claro de esta pequeña primera parte es cómo puedo, usando PDO, acceder a la base de datos y ejecutar estas consultas.
¿Qué pasa? Si no aprendimos la clase de Santiago, hacer las consultas, cómo se crea la base de datos y todo, no podemos ni arrancar. Entonces, si todavía no sabemos crear una base de datos y no entendieron quizás demasiado cuando hice este select de acá, ok, hay que ir para atrás, hay que volver a mirar la clase de Santiago, hay que leer el material de la clase teórica, entender qué es una base de datos, cómo se crea, cómo se consulta, y una vez que lo tengo claro, que jugué un montón con el PHP MyAdmin desde acá, recién ahí me vengo a PHP y trato de empezar a hacer consultas desde PHP. Y lo que siempre decimos, no quieran quemar etapa, no quieran adelantar. Primero desde acá, desde lo que tengo a la derecha, y después se van a PHP y lo terminan desde ahí.